Hola a todos, donde sea que estén. Estoy en Miami, son las 6:40 en Miami de la tarde. Buenas tardes, comenzando el día para algunos, terminando el día para otros, donde sea que estén a esta hora de este día. Y regresando con las sesiones live, hemos estado un poco ausentes por los viajes, pero bueno, en Miami preparándonos para el encuentro de mañana. De hecho, mañana retomamos las sesiones mensuales aquí en Miami, mañana 1 de marzo, con un tema que toca bastante para estos tiempos, que es espiritualidad en tiempos de caos. Vamos a hablar de cómo, de hecho es un tema que podemos empezar a tocar de vez en cuando en las sesiones, de cómo lidiar, bueno, primero entender el caos. Nada de lo que ocurre en nuestra vida, y esto debo decirlo así, nada, con todo lo que implica esa palabra, nada de lo que ocurre en nuestra vida es en nuestra contra. Al contrario, a veces mientras más en nuestra contra parece, más a nuestro favor está. Y todo este aparente caos, y no hablo solamente del caos mundial, del que aparece a cada rato por televisión o vemos en la calle, sino de nuestro propio caos íntimo, ¿no? En los espacios que habitamos, con nosotros mismos incluso, ¿no? Confrontándonos con nosotros mismos. Entonces mañana vamos a hablar en la sesión de Miami de espiritualidad o cómo usar, entre comillas, la espiritualidad para transitar estos tiempos tan movidos. Vamos con la carta de hoy. Dice: Julio, te escribo desde Colombia, asistí a una charla tuya y aparezco en una foto tuya en esa charla en el Hotel B3, soy la cara de cuestionamiento. Ok, me encantan esas caras porque cuando esa cara llega, anticipa de que lo que viene es algo nuevo, ¿no? Porque estamos tratando de discernir. Mi pregunta es, desde pequeña fui criada como católica y ahora, después de todo este despertar y todas estas visiones y vivencias sobre mis guías, seres de estrellas, maestros ascendidos, no tengo claro quién es Dios. Así sienta que soy un hilo que hace parte de él, entonces al orar, al rezar, no identifico esa figura y eso me confunde. Gracias por tu respuesta. Ok. Bueno, eh, antes de darte la respuesta te voy a abrir otro tema, y es la diferencia entre lo que conocemos como espiritualidad en estos tiempos y lo religioso. Y voy a poner una analogía que nos puede ser útil. La religión sería la profesión del médico. La carrera de medicina sería la religión. El templo sería la universidad donde va a estudiar, el lugar donde están las aulas que dan clases. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque ser religiosos, es decir, ir a la universidad a estudiar la carrera de medicina, no te garantiza de que vas a ser un profesional muy consciente. Puedes estudiarlo, pero graduarte y tener buenas notas y nada más. Digamos que es cumplir con todo lo que nos propone una religión no significa ser espirituales. También hay mucha gente que tiene el talento de poder ayudar a otros a sanar su cuerpo o a vivir mejor o ayudarles a estar más sanos, y no necesariamente ha ido a la universidad. Esto sería la espiritualidad. Digo esto porque la espiritualidad debe estar presente en lo religioso, porque si no, no tendría sentido. Pero lo religioso no necesariamente debe estar en la espiritualidad. Ahora, ¿qué hace lo religioso? Lo religioso nos da un camino, nos da un formato que hace que lo espiritual, que es tan etéreo a veces, se vuelva una tarea mucho más fácil o mucho más lograble, ¿no? Entre comillas lograble, no sé si existe ese nombre, en nuestro plano físico. Desde mi punto de vista, la espiritualidad se determina por nuestra capacidad de, bueno, usar nuestro espíritu, poner en funciones nuestro espíritu en este cuerpo físico, y se denota en estar en paz, en la posibilidad de estar en paz, en nuestra experiencia de estar en paz y sobre todo en nuestra capacidad de amar o usar la energía del amor. Es decir, que cualquier persona que pueda reconocer su capacidad de estar en paz y llegar a ese estado de paz sin vivir en él, y cualquier persona que tenga la capacidad, que ejerza su capacidad de amar más allá de los miedos que tenga y todo eso que a veces el ego suele decir, es una persona que está ejerciendo su espiritualidad. La espiritualidad no se ejerce cuando se cumplen ritos, la espiritualidad se ejerce en nuestra capacidad de estar en paz y la disposición a amar. Dicho esto, vamos a la pregunta que hacías, que es: ¿quién es Dios?
Y quizás la misma pregunta ya nos confunde, porque en realidad Dios no es alguien como tal. Entonces preguntar quién es Dios nos obliga a buscar una respuesta que califique a quién. Y cuando decimos quién, buscamos una respuesta que incluya a alguien. Y Dios quizás no quepa en alguien, porque alguien, somos seres humanos, o somos seres, cuando alguien es un ser, humano o no, pero que está identificado, es individual, porque es alguien. Entonces, si algo no es alguien, ese es Dios. Dios es una experiencia en todo caso. Digamos, Dios no puede ser alguien, porque si no estaría en contra de su naturaleza, que es ser todo. Entonces, y ahí podemos entrar y estar horas tratando de definir a Dios, ¿no? Porque si es todo, está presente en todo. Entonces, si está presente en todo, también Dios está presente en lo malo. Si lo está, porque lo malo no es malo. Lo malo es un formato en el cual se manifiesta la energía para que aprendamos algo que tenemos que aprender, etc. Pero la respuesta concreta a tu pregunta, porque estas sesiones además son para que tengamos respuestas concretas, es si de alguna forma quisiéramos experimentar a Dios sería a través de una sensación. Entonces, la pregunta que me debería hacer es, ¿siento la presencia de Dios en mí? No puedo imaginarme quién es Dios. ¿Siento la presencia de Dios en mí? Y si la presencia de Dios en mí se da a través de mi espíritu, y mi espíritu es el que me permite reconocerlo a través de dos sensaciones muy claras, la de estar en paz o la del gozo que me produce el amar, la experiencia más cercana a Dios se manifiesta en la sensación de su presencia cuando amo. Cuando de verdad amo, no es que haga cosas bonitas ni buenas, amo, que a veces no es hacer cosas bonitas solamente, sino amar, es decir, usar la energía del amor, es decir, optar por la elección más elevada cuando mi ego me está dando la opción más densa, en vez de quedarme con el miedo, optar por el amor. Cuando elijo amar, estoy experimentando a Dios. Esa experiencia es una forma de reconocer a Dios, de darme cuenta qué significa Dios, o en todo caso, dónde puedo ubicar a Dios en esa experiencia, y me salgo de la pregunta de quién es Dios, porque siempre la pregunta de quién es Dios me va a llevar a buscar una identidad que, aunque no sea física, porque sabemos que Dios no es una persona humana, a identificarlo en alguna forma. Bueno, es una luz, es una entidad, Dios no tiene definición individual, por lo tanto no puede ser alguien. Dios, lo más cercano a esa realidad, que es la realidad divina, es una experiencia. Esa experiencia se vive a través del espíritu y el espíritu se siente a través de la paz interior y nuestra capacidad de amar. Entonces, cada vez que me conecte con esa presencia en mí, voy a tener la respuesta a esta pregunta que todos tenemos derecho a tenerla, y es, ¿de qué se trata Dios? ¿De qué se trata Dios? He tratado de buscar la respuesta más sencilla para que no sea viable un martes casi a las 7 de la tarde en Miami, y un poco más tarde para otros y más temprano para otros, pero en un día donde todo está en movimiento. Es un tema que seguiremos tocando eventualmente, porque creo que es una de las deudas que tenemos nosotros mismos. Conseguir una respuesta, porque no nos vamos a dejar de preguntar, pero conseguir una respuesta que nos cierre la idea de quién es Dios. O cuál es la experiencia de Dios. Cuando tenemos retiros en los Spiritual Bootcamp, suelo decir que el gran regalo de los retiros es esa sensación. No es todo lo que aprendemos a nivel intelectual, porque a veces aprendemos cosas más útiles, menos útiles. Algunas nos recordamos, otras se olvidan. Están en nuestra mente. Pero cuando tenemos la experiencia de Dios en nosotros, nada vuelve a ser igual. El miedo pierde fuerzas, nuestra mente comienza a ordenarse, porque como el miedo pierde fuerzas, la cantidad de pensamientos que no son útiles comienzan también a perder fuerzas, porque representaban el miedo y le poníamos atención, pero ya no le ponemos atención porque sabemos quién es Dios. Digamos, vamos a ponerlo, voy a hacer una analogía, esto no es una comparación, sino una analogía. Porque no puedo comparar a Dios con nada humano, o la energía de Dios. Pero imaginemos, cuando nosotros sabemos, porque hemos sentido que alguien nos ama, y cuando se nos pasa un pensamiento de celo por la cabeza, no le damos importancia, porque sabemos, porque hemos sentido que esa persona nos ama. Cuando sentimos la presencia de Dios,
Los miedos siguen estando, pero no tienen fuerza porque ya sentimos la presencia de Dios en nosotros. Entonces por eso es que impulso tanto a que tengamos la experiencia de Dios. Y otra vez, la experiencia de Dios no es regalada, no es que alguien la puede hacer por nosotros. Ocurre en nosotros a partir de la práctica de, del acto de amar constantemente. Cuando tengamos la firme voluntad de amar y nuestra firme decisión de sostener nuestra paz interior, la presencia o esa sensación que podemos conectar cuando la presencia de Dios se revela, no dejará dudas. Y lo mejor que nos puede pasar después de esto es darnos cuenta que si sentimos la presencia de Dios en nosotros, nos damos cuenta que nuestra identidad, lo que creemos ser, que es donde los problemas ocurren en nuestra personalidad, en este caso en Julio, en el que habla y toda esta cosa humana, experiencia humana, cuando eso ocurre, cuando sentimos la presencia de Dios, empezamos a poner nuestra personalidad a un lado, nuestros miedos a un lado, nuestras debilidades a un lado. Y Dios, o esa experiencia, comienza a liderar nuestra vida. No un Dios que va adelante que nosotros, ni va adelante para abrir caminos, ni atrás para mirarnos diciendo, pórtate bien, sino un Dios que está en nosotros y lo podemos sentir en nosotros, que no enjuicia, pero con su presencia nos da tanto poder para poder ordenar o tomar decisiones o mirar la realidad con los ojos que Dios la miraría, si Dios tuviera ojos. Ya dijimos que Dios no es una experiencia humana, pero nosotros usamos nuestra experiencia humana para revelar la presencia de Dios en cada uno. Bueno, este es un tema, insisto, complejo, pero que he tratado de sintetizar y de poner lo más claro posible para que de a poquito vayamos llegando a esa experiencia de Dios que, insisto, una vez que la tenemos, no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. No hay nada más fuerte que esa pequeña sensación. Es un atisbo, ni siquiera va a ser una cosa ruidosa, es un atisbo, pero es tan potente que hace que todo lo que no es Dios en nosotros pierda fuerzas.